Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Susana Griso, ¿cómo estáis? Bueno, pues quería escuchar tu reflexión sobre las palabras de Pedro Sánchez a la hora de reconocer el Estado palestino. Aquí hemos dicho que era un discurso muy contenido, posiblemente pactado también con Noruega y con Irlanda. Pues yo diré que de la declaración del presidente a mí me ha parecido impecable, o sea, creo que ha explicado lo que tenía que explicar. Ha argumentado por qué entiende él que en este momento es conveniente el reconocimiento del Estado. Primero, porque es un acto de justicia, en opinión del Gobierno de España, el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Creo que ha explicado el presidente, y era lo que tenía que hacer, qué se pretende con el reconocimiento y, sobre todo, qué no se pretende con este reconocimiento. Cómo no debe interpretarse el reconocimiento del Estado palestino. Y yo agradezco que el presidente expresamente haya dicho que esto no es en modo alguno un reconocimiento ni a Hamás ni a nada de lo que representa Hamás, bien al contrario. O sea, es una decisión que se toma en contra de Hamás, porque Hamás no está por la solución de los dos estados, como ha dicho el presidente, por más que celebre lo que está sucediendo ese grupo terrorista, y porque Hamás en este momento es un obstáculo para el desarrollo del pueblo palestina, del pueblo de Palestina. Yo habría ido incluso un poco más allá de lo que ha ido el presidente, pero bueno, cada uno mide como mide y él es el que tiene la responsabilidad, en el sentido de identificar no solo a Hamás por lo que ha hecho, sino a Hamás por lo que representa y por el proyecto político que tiene, como lo más incompatible que existe con esta decisión que toma el Gobierno de España, por si acaso eso sirviera para que en Hamás dejasen de tratar de utilizar un paso como este del Gobierno español. De felicitar al Gobierno español, que eso siempre es sumamente exacto, en su propia incómodo, campaña, ¿no? de propaganda, ¿no? Y si tuviera que ponerle un pero, porque yo digo que la declaración a mí me parece que es muy correcta, más allá de la fecha elegida, que este sí es el asunto que podríamos debatir o que podríamos discutir al presidente. Él ha elegido esta fecha, estamos en una campaña electoral, eso es así. Él tenía dicho que iba a intentar que hubiera unos cuantos gobiernos de la Unión Europea o de fuera que respaldaran o que compartieran con España esta iniciativa. Lo ha conseguido con 3 gobiernos, con 2 gobiernos son bastantes menos de los que inicialmente esperaba. Digo, y si tuviera que ponerle un pero, yo creo que sería, o que es, el haberse trabajado poco el presidente Sánchez, el que esta decisión fuera vista no como una decisión suya personal o como una decisión de su gobierno, sino como una decisión del conjunto de la sociedad española, y para eso tendría que haberse trabajado un poco más el entendimiento, creo yo, con los grupos parlamentarios y singularmente con uno, que es el Grupo Parlamentario Popular, sabiendo que ambos están de acuerdo con el reconocimiento del Estado palestino, en el fondo de la cuestión. No tanto en la forma. Que la discrepancia es el momento elegido y la forma elegida. De hecho, luego ha habido dos... habéis hablado con Borja Semper, no sé lo que habrá dicho Borja. Justamente eso, que estando de acuerdo en el fondo, porque recordábamos que hace 10 años el Congreso ya instó al Gobierno a ese reconocimiento, cree que no es el momento más oportuno. El momento y la manera. Ha faltado contactos, negociación. Es que hemos contado aquí que hay dos primero unas fuentes del PP que dicen, que no son Borja Semper, sino fuentes del PP que sostienen que el presidente lo que hace es hablar de Palestina para no hablar de los problemas de los españoles y de su esposa. Yo creo que es una reacción de corto vuelo, de bajo vuelo, que no o sea, el reconocimiento del Estado palestino es un paso suficientemente relevante como para que sea valorado en otros términos, no como una cortina de humo, que no creo que lo sea. Y luego hay otra de fuentes del Partido Socialista que han hecho 6 puntos de declaración, y 4 de ellos son para criticar a Feijóo y decir que tiene una deriva ultraderechista. O sea, yo creo que si estamos ante un momento, como dice el gobierno, histórico, pues los partidos deberían valorarlo como el momento histórico. Elevarlo, ¿no? Claro, elevarlo un poco, no quedarse en... Dice el PSOE, estamos encantados porque es un día histórico, pero hay que ver Feijóo, la ultraderecha, Feijóo, las elecciones, Feijóo, hombre... Pero bueno. Esto es bastante habitual, lamentablemente. Sí, pero, Carlos, te quiero preguntar por otra discrepancia, en este caso, curiosamente, con los propios socios de gobierno, con Sumar, porque decías, podía haber pactado el reconocimiento de Palestina Pedro Sánchez con la oposición, con los grupos parlamentarios, incluso haberlo llevado al Parlamento. Bueno, en el caso de este apoyo a largo plazo que se da a Zelensky, Sumar dice que se ha enterado por un periódico, por El País, que le colaron la ayuda de Rondón en el Consejo de Ministros,
ministros que no se enteraron porque nunca se les dijo que el destino final era Ucrania y que debería buscar Pedro Sánchez ese aval también en el Parlamento. El problema es que si lo busca en el Parlamento posiblemente solo el PP le apoyaría. Y si lo busca lo encuentra. Claro, pero no donde quiere. Pero no donde quiere, claro, porque en esto hay un bloque de respaldo a la política de Sánchez respecto de Ucrania, que parece una política muy coherente, creo yo, desde el primer minuto hasta el día de hoy. Y el bloque es PP-PSOE, en el Congreso y fuera del Congreso, de respaldo a la política respecto de Ucrania. Y ahí la oposición es Sumar, que no está por el rearme del ejército ucraniano y por tanto tampoco está por este acuerdo de ayer, como no está en tantas cosas, ¿no? Ahora, esta idea, esta mañana Yolanda Díaz ha hecho unas declaraciones en las que dice que es intolerable que el gobierno de España actúe con tan poca transparencia, que es la vicepresidenta segunda del gobierno de España. Dice, es intolerable, es un insulto a los españoles que no se les informe, que eres la vicepresidenta. Que es claro, la vicepresidenta, o sea, si se lo han colado a la vicepresidenta, ¿qué nos van a colar al resto, no? Está usted hablando de la institución a la que usted pertenece. Usted pertenece. Y te dicen los que entienden esto, es que es campaña electoral. Ya. Campaña electoral tiene que marcar perfil. Perfil propio, ya, pero el perfil que están marcando con todo el cariño es de que o no se enteran de nada en el Consejo de Ministros o les iba a decir, les vacilan o les torea la parte socialista, que tampoco sé si es un perfil muy adecuado para una campaña electoral. Pero bueno, sobre todo, y si usted siente que le están engañando, que le están ocultando información, que le aprueban inversiones en armamento sin decirle para quién son, que tampoco es que hubiera que ser muy listo para ver qué, pero bueno, hombre, un poco de... Pregunta, ¿no? Son 11 millones. Y un poco de vergüenza. Y de vergüenza torera. Es decir, claro. pues di ahí os quedáis, ¿no? Y conmigo claro. no contéis, ¿no? O sea que es un poco raro todo esto. Sí. Oye, y te quiero preguntar también por lo de Feijóo, porque sé que ayer le tuviste. Cuenta hoy El Mundo que el PP ha abierto la veda contra Vox para absorberlos sin ridiculizarlos. Le hemos preguntado a Borja Semper por este cambio de estrategia. Dice que lo del Mundo, en fin, que él lo ha leído ahora, pero que nadie le ha dicho que sea así, que en cualquier caso ellos aspiran, digamos, a hacerse con toda la centro-derecha de este país, y si eso pasa por la absorción de Vox, deduzco yo, pues mejor posible, ¿no? Claro, como aspiración. Claro, el caso es que no sé cómo entiendes lo de que Meloni sea más preeuropeísta que Abascal y que, bueno, pues que se pueda pactar con Meloni en Europa, pero que luego pacten con Abascal en España, siendo poco europeísta. Es que eso es lo que sucedió ayer en la conversación con Feijóo, que él, a cuenta de Georgia... Porque en realidad lo que yo le pregunté inicialmente es... él había dicho la semana pasada, cuando le preguntaron por Meloni, que él no estaba muy al tanto o algo así, o muy informado, pero que él veía que Meloni no era homologable a otros partidos de extrema derecha. A mí lo que más me sorprendió de esa declaración es que no estoy muy informado de qué es Giorgia Meloni o qué representa Giorgia Meloni. Entonces, yo le pregunté por ahí, entonces el señor Feijóo lo que explica es que él es partidario de que no se pacte con la extrema derecha en Europa, que el PP europeo no debe pactar con la extrema derecha. Claro, inmediatamente lo que yo le digo es: usted ya ha pactado en España con Vox, han pactado en varias comunidades autónomas. Y ahí Feijóo lo que hace es una defensa de la labor que hacen los gobiernos de coalición con Vox, porque entiende él que la presidencia, el liderazgo siempre es del PP y que el programa electoral es con el que concurrieron a las elecciones y por tanto el compromiso con sus votantes. Ya, pero de lo que estamos hablando es de por qué en Europa le parece que no se debe pactar con la extrema derecha y en España sí. Y yo creo que esa respuesta la tiene poco trabajada el Partido Popular. Luego, Meloni no deja de ser una socia de Abascal. También se lo dijimos ayer aquí al señor Núñez Feijóo. Usted la verá más proeuropea ahora que en otros tiempos y le verá más pro-europea que a Abascal, pero que forman el mismo grupo parlamentario en la Unión Europea. Yo no sé si el PP está tratando de encontrar alguna tecla distinta a las que ha tocado hasta ahora para esta campaña electoral, si está intentando ir un poco más... acordarse un poco más de que Vox es su competidor por el voto, y que lo que tiene que hacer es ganarse a ese votante de Vox, que será muy difícil, pero ese es el trabajo que tiene que realizar. No sé si hay una táctica, una estrategia nueva. Si Borja Semper dice que él no está enterado, pues será que no existe, y que la coincidencia de lo de Feijóo ayer con lo de la declaración de la FAES de Aznar, pues es una pura casualidad. No, pero que campaña electoral tras campaña electoral el PP se sigue enfrentando al mismo problema, que es cómo explica o sus alianzas o sus no alianzas con la extrema derecha
sí creo que es un hecho en el que todos estamos de acuerdo, ¿no? Se enfrenta campaña electoral tras campaña electoral a esa misma situación y todos sabemos el elefante en la habitación, sin duda. Por supuesto, Sánchez utiliza, claro, cada uno utiliza lo que está a su alcance. Sánchez utiliza esto de la ultraderecha, Feijóo siempre se está quitando la careta, siempre está en una deriva ultraderechista, lleva tantos meses ya en una deriva ultraderechista que debería haber sobrepasado a Meloni y a Abascal por la extrema derecha. Pero ya sabemos que tu oponente siempre va a intentar alimentar esa idea. La cuestión es, después de tantas campañas electorales, sobre todo de la de hace un año, o de las dos de hace un año, la de autonómicas y la de generales, en las que el PP ya se enfrentó a esta misma situación, ha sido capaz de encontrar una respuesta a su dilema, si lo queremos llamar así. A veces no encuentras respuestas porque no las hay. Es decir, cuando tienes que manejar en cierta incoherencia, porque estás pactando contra tu voluntad con Vox, porque es la única manera de gobernar en determinadas comunidades y municipios, pero es evidente que no te sientes especialmente cómodo, pues no enarbolas un discurso, no preparas una respuesta cuando alguien como Carlos Alsina te pregunta en una entrevista de radio. Pero eso es verdad. Que es una pregunta bastante previsible, quiero decir, tampoco. Sí, sin duda. Sin duda. Usted no quiere pactar con ellos fuera, pero sí pacta con ellos dentro, ¿no? Y al final yo entiendo que el PP siempre está en lo mismo, que es ¿qué es más útil para ganarse un votante que hoy está en Vox, que en su día estuvo en el PP, para que vuelva ¿qué es más útil? ¿Ir al choque directo con Vox, como se va al choque directo con el sanchismo? O ignorarlos. O es más útil pues tener esa posición, digamos, un poco de no nos hagamos daño. Pero claro, cuando el PP te dice no, y lo he leído yo también en El Mundo esta mañana, cuando dicen, no, es que lo que ya ha sido ya la gota que ha colmado el vaso es que Abascal ha dicho que fue una romería lo de la Puerta de Alcalá del domingo pasado. Hombre, Abascal ha dicho cosas mucho más gordas o graves contra el PP, contra Feijóo, contra Aznar, más que lo de la romería. No, esto ya es lo último. Bueno, yo creo que el PP no tiene resuelta esa cuestión. Otra cosa es el efecto que tenga la campaña electoral, que ahí también le preguntamos ayer a Feijóo y lo que dijo es que el día siguiente de las elecciones ya hablamos de cómo ha ido, porque hasta ese momento desconfía de todas las encuestas y en eso hay que reconocerle que tiene razón. Que tiene motivos. Y también nos lo deberíamos aplicar nosotros. Gracias, Carlos. Que tengas una feliz semana. Lo mismo, que tengáis buen día, Susana. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bueno, quiero preguntarle a Susana Díaz, ya que la tengo, por las críticas de Felipe González. No te pienses que te vas a ahorrar eso. Yo pensé que ahora se iban a pelear estos por hablar. No. Ahora te van a dejar hablar a ti solita. Vaya, no me han dejado en todo el programa, me van a dejar ahora. Claro, es que nos faltaba